El gobierno de la mañana a la Z101, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. El saludo, el abrazo de nuevo para don Álvaro Arbelo. Yo recuerdo marzo, abril, cuando comenzó en el país el debate, ya teníamos la pandemia del coronavirus declarada, que nos había alcanzado. Y comenzó el debate de si era posible o no celebrar las elecciones que estaban programadas para el 17 de mayo. Sobre todo en la comunidad política comenzó ese debate, que no le era ajeno tampoco a la Junta Central Electoral. Recuerdo que don Álvaro mantuvo todo el tiempo su convencimiento, y lo expresaba cada día, de que era posible celebrar las elecciones en ese entonces y que las elecciones debían de celebrarse el 17 de mayo. Y don Álvaro decía, si la gente está haciendo filas en los supermercados y está haciendo filas en los bancos y está haciendo filas en las farmacias, ¿por qué no se puede hacer una fila para votar, para ir a los colegios electorales y resolver de una vez el tema de las elecciones? En aquel entonces, todavía el impacto del coronavirus en el país era mínimo en relación con lo que tenemos hoy, con el panorama que tenemos hoy. Por ejemplo, el anuncio de suspensión de las elecciones del 17 de mayo y su posposición para el 5 de julio se hizo el día 13 de abril de este año 2020. Para ese entonces, el número de casos positivos registrados en el país era de 3.167 casos y el número de fallecidos era de 177. Hoy, ya prácticamente con las elecciones encima, hoy estamos a 25 de junio. En el país tenemos 28.631 casos positivos. Esto según el boletín número 97, difundido ayer por el Ministerio de Salud Pública, y tenemos 691 fallecidos, producto del impacto del coronavirus. Decía, y repito estos números, 3.167 casos positivos al 13 de abril, cuando se anunció la posposición de las elecciones, y 177 fallecidos. Hoy, 25 de junio, 28.631 casos positivos, 691 fallecidos. Faltan 10 días para las elecciones. El ritmo que lleva la pandemia en el país, si usted quiere, le puede, en función de lo que ha venido ocurriendo la última semana, los últimos 10 días, usted puede darle un promedio de 500 casos positivos por día. Hemos tenido días de 500 y pico, hemos tenido días de 400, casi llegando a 500, pero en los últimos días estamos hablando de 600, de 700, un día de 799 casos. Póngale un promedio de 500. Y en los 10 días que faltan para acudir a las urnas, se estarían acumulando por lo menos otros 5 o 6 mil casos positivos de coronavirus. Agréguele a eso un promedio de 8 o 10 muertes por día. Estaríamos hablando de que llegaremos al 5 de julio con alrededor de 750 a 800 fallecidos por coronavirus. Una situación
que supera de manera extraordinaria lo que teníamos para el 13 de abril, cuando se anunció la suspensión de las elecciones. La verdad es que el caso es complicado. Cuando vayamos a las urnas en 10 días, vamos a tener alrededor de 35, 36 mil casos. Y lo peor, o lo más complicado, es que el virus sigue corriendo y estamos hablando de 600, 700 casos positivos por día. Una situación 1000 veces más complicada que la que teníamos cuando debieron de celebrarse las elecciones el 17 de mayo. En otras palabras, don Álvaro tenía toda la razón cuando abogaba porque no dilatáramos el tema electoral y fuéramos a las urnas el 17 de mayo. Usted podría decir que nadie se imaginaba que la cosa iba a explotar de esta manera y que se iba a complicar así, pero la realidad es esa. Hoy tenemos la situación de la gran preocupación. Las elecciones están montadas y aquí se va a votar el 5 de julio sin ninguna duda, pero tenemos, y hay que decirlo, un panorama mucho más complicado que el que pudimos haber tenido para ir a las urnas el 17 de mayo. Los partidos políticos tienen que hacer una tarea de colaboración ingente con la Junta Central Electoral y con la población votante para que este proceso pueda sacarse adelante de la manera menos riesgosa posible para la población. Hay un tema también que es el voto en el exterior. No habían las condiciones porque el mundo, no solo nosotros estamos arropados por el coronavirus, sino que el mundo está arropado por el coronavirus. Ayer hubo primarias en Nueva York, las primarias demócratas para escoger, por ejemplo, al candidato presidencial de ese partido y para escoger a candidatos a otras posiciones legislativas, tanto federales como estatales y locales en Nueva York. Las urnas estuvieron totalmente vacías en Nueva York. La mayoría de la gente votó por correo. Muy escasa la asistencia a los colegios electorales en Nueva York. Y la convención demócrata, ya para proclamar al candidato presidencial, que evidentemente va a ser Joe Biden, la convención demócrata que está programada para el 17 de agosto en Milwaukee, Wisconsin, ayer se anunció que se va a hacer por la vía virtual en un 100%. Apenas de manera directa, en vivo, se van a pronunciar los discursos centrales en el escenario donde estaba programada la convención. Allí Joe Biden va a dar su discurso de aceptación de las candidaturas y los demás discursos que se dan en este tipo de escenario político en los Estados Unidos. Pero la convención demócrata, la decisión fue que ninguna delegación viaje de ningún estado hacia Wisconsin, hacia Milwaukee, Wisconsin, porque la situación sanitaria definitivamente no lo permite. Esa es la realidad del coronavirus, sobre todo a nivel mundial. Aquí en el país tenemos que ir a votar, pero hay que hacer un gran esfuerzo de colaboración para que el presidente que surja de estas elecciones del 5 de julio no tenga que asumir el mando del país con un propósito casi exclusivo de fajarse con la gran cantidad de gente que podría infectarse en esas elecciones si no se toman las medidas del lugar, como podría ocurrir con esta situación ahora de que los colegios electorales van a estar, abrumados, no solo por votantes, sino básicamente por delegados y representantes de partidos políticos. Llévatelo, Cundo.